El amor en la Edad Media está condicionado por lo que se lee en novelas y lo que vemos en las películas. Esos caballeros fuertes y amorosos y esas doncellas esperando al hombre ideal. ¿Pero era una fantasía o realidad? Sería la pregunta. ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Quédate aquí en Historia para Todos. Los clérigos, que se podría decir que sabían de amor en teoría y no tanto en la práctica, eran los únicos que sabían escribir y lo hacían en latín, ya que la mayoría de la población pues era analfabeta. Durante la Edad Media, la Iglesia puso sus esfuerzos por regular la conducta humana, incluyendo también el matrimonio, que cabe decir era una ceremonia civil que podía hacerse en privado, sin presencia de un sacerdote, al principio, después ya cambió. Para estos hombres de letras había dos tipos de amor. El ya conocido eros, es la pasión que debía evitarse a toda costa, y caritas, el amor cristiano que debía regir todas las relaciones humanas, incluso las de pareja. Si tocamos el tema del sexo, las cosas se ponen complicadas. De entrada, lo consideraban una fuente de pecado, algo muy contradictorio ya que era necesario para seguir poblando la humanidad, y al tomar las líneas de la Biblia, para ser más exactos del apóstol Pablo, muchos consideraban al matrimonio como un mal menor recomendable solo para aquellos que no podían soportar el celibato. ¿Y qué decir del libro del Cantar de los Cantares?, que se consideraba en aquel entonces un libro erótico del Antiguo Testamento. En aquel entonces fue sometido a extremas interpretaciones, nada que ver con la realidad. No se consideraba un poema de amor entre personas recién casadas como hoy se tomaría, sino la relación entre iglesia y humanidad, y esto con el fin de no ser atacados con la misma arma que lo consideraba pecado. Pero como explicamos, la mayoría de las personas eran analfabetas y no tenían acceso siquiera a un libro o pergamino. Esto no quiere decir que todos, pero sí la mayoría. Continuamos. Hay una parte del libro del Cantar de los Cantares que menciona lo siguiente: ya me he quitado la túnica. Y su interpretación, según Cesáreo, obispo de Arles a caballo entre los siglos V y VI, es la siguiente: el buen cristiano no conoce a su mujer si no es con la intención de tener hijos. Cualquier otro tipo de contacto estaba altamente prohibido, incluso ya casados. Pero el cardenal Robert de Coucon se fue mucho más lejos al asegurar que el verdadero hombre devoto le debe disgustar sentir placer, pero lo soporta para engendrar hijos. Entonces, las relaciones sexuales se consideraban impuras. No era adecuado mantenerlas en cualquier ocasión. Había libros penitenciales que señalaban una serie de fechas que estaban prohibidas, y si lo hacían en esas fechas, como resultado podían engendrar hijos leprosos, epilépticos, etcétera, etcétera. Aquí algunos ejemplos. La abstinencia era obligatoria durante los 40 días previos a la Navidad, Pascua o Pentecostés. Los domingos debían respetarse. También estaban velados los miércoles y los viernes, además de festividades de santos y vigilias. En total, los cristianos que aguantaban esta regla o disciplina disponían de 90 días al año para procrear, mas no para sentir placer. Pero si le restamos los tiempos del periodo femenino, la cifra era de 60 días al año. La pregunta sería si se cumplían o no estas reglas. La verdad es que no. La tasa de natalidad dice todo lo contrario. Un ejemplo es el de Luis IX de Francia en el siglo XIII,
que hizo todo lo que pudo por respetar este calendario, pero llegó a tener 11 hijos según su esposa, la reina Margarita. El monarca hacía todo lo posible por no caer en la tentación, en los días prohibidos estamos hablando, desde rezar hasta pasear en la alcoba, etcétera, etcétera. Pero cuando había vía libre, la pareja aprovechaba cualquier momento del día y curiosamente a la muerte de este monarca fue canonizado. Es decir, este hombre fue un caso excepcional, pero la mayoría hacía todo lo contrario. El afecto podía ser una de las razones para que el matrimonio pudiera darse, pero también esto es en teoría, ya que en la práctica era muy distinto, ya que muchos de los matrimonios eran arreglados por sus padres, por cuestiones políticas, económicas, de apellido, alianzas, etcétera, etcétera. Los jóvenes necesitaban la autorización de sus padres para casarse, pero el castigo de desobedecer era muy distinto y dependía del caso, o de cada caso. El matrimonio de un hijo que se casara en contra de la voluntad de sus padres solía considerarse pese a todo lo válido, pero el de una hija era todo lo contrario. Es decir, el muchacho sí podía hacer sus travesuras, pero la hija se podía exponer al destierro, excomunión e incluso la muerte si es que desobedecía. Las familias poderosas podían repudiar a aquella mujer que no diera hijos o cuando cambiara sus intereses políticos. Es decir, la primera esposa podía acabar en un convento a fuerzas, mientras que el hombre podía casarse otra vez, y esto era así de simple. La opinión de los padres era tal que hubo un caso que después de 30 años de matrimonio de una pareja se disolvió porque el padre no lo había aprobado. Y aunque parezca extraño, la iglesia no estaba de acuerdo con esto, así que para enfrentar esta penosa situación se instituyó el matrimonio canónico, es decir, las bodas dejaron de ser un asunto privado y pasaron a celebrarse en una capilla hasta nuestros días, y ante un sacerdote que exigía el consentimiento de ambos para esta consumación del matrimonio. Por eso la famosa frase de aceptas por esposo o por esposa. Esto fue un avance como quiera que sea y sigue vigente. Y la pregunta que nos queda en este trabajo es, ¿y la mujer que quería casarse por amor verdadero podía hacerlo? Había dos salidas para lograrlo, pero eran muy arriesgadas. La primera era casarse en secreto o planear un rapto. Vamos con el primero. El matrimonio en secreto era aceptado siempre y cuando cambien sus votos en presente y no en futuro. Yo te tomo como esposa en lugar de yo tomaré. Pero si no contaba con testigos fiables, todo se iba cuesta abajo. Podían omitir la boda o castigar a la hija. Aquí la iglesia no lo aprobaba, pero tampoco cuestionaba su validez. El otro ejemplo era un rapto o simularlo, y esto debía estar bien hecho para salvaguardar primero el honor de la novia. Los padres solían aceptar el matrimonio como hecho ya consumado. Pero esto de amarse en la Edad Media era un problema bastante grande, más que la iglesia misma, ya que cada lugar o región tenía sus costumbres y hacer entrar la misma camiseta a todos era bastante complicado. En algunos lugares se podía convivir sin casarse y era aceptado en su momento por la iglesia. Por ejemplo, los carolingios se casaban hasta los 30 o 40 años de edad, pero para que no andaran en pecado, con prostitutas o algo así por el estilo, desde jóvenes los dejaban estar juntos y tener hijos y casarse hasta que llegara el momento. San Agustín da su opinión y dice lo siguiente: un concubinato que puede durar toda la vida se le podía considerar matrimonio, ya que él mismo convivió con una mujer durante 13 años hasta que decidió tomar una esposa legalmente. Es decir, al principio no se condenaba este acto en la iglesia, pero al paso del tiempo las cosas fueron poniéndose peor en las esferas internas del mismo sistema eclesiástico. Mientras la Edad Media avanzaba al Renacimiento, fueron las reglas más y más duras, incluyendo la homosexualidad, ya que en el siglo XIII algunos de ellos fueron a parar a la hoguera. No todos, y hay casos, pero no muchos.
pero ya a partir del siglo XV la homosexualidad fue duramente perseguida, así como la prostitución. En algún momento de la historia existieron los baños públicos que, pues trataban de proliferar lo que es la limpieza corporal, pero también a estos centros se les llamó el lugar de la carne. Así que cuando llegó el Renacimiento, se cerraron estos establecimientos y se cambió la higiene por los perfumes, y esta tendencia se mantuvo hasta el siglo XVIII. Hasta a los sacerdotes le tocaron estas nuevas leyes. Cuando se llegó en el año 325 el Concilio de Nicea, se decretó que los sacerdotes, una vez ordenados, no podían casarse, pero 700 años después, es decir, en el año 1074, se quejaban de esta ley, ya que el celibato era insoportable, y durante toda la Edad Media hubo muchos casos de religiosos que seguían teniendo pareja. La otra pregunta que nos llega a este video es la siguiente: ¿había amor en la Edad Media, que estaba tan llena de reglas? La verdad es que sí había amor, aunque son muy pocos los datos que se tienen, y era muy complicado y no tan simple como nos lo hacen ver en las películas y en algunos libros, pero sí. Pero hay que mencionar antes de esto lo siguiente. Otro caso de regionalidad acerca de la Edad Media y del amor o de amarse está en la legislación flamenca. Fíjense nada más lo siguiente. Decía que se podía corregir a su esposa con castigos físicos siempre y cuando no fueran graves. Qué cosas, ¿no? Y a este apartado es bastante misógino, pero tengo que mencionarlo porque de alguna manera, así es como ha transitado la historia del amor a lo largo del tiempo. Esto fue escrito en el siglo VIII y dice lo siguiente: allí donde hay adulterio o sospecha de este, la mujer sería expulsada sin más. Pero si la mujer es estéril, deforme, vieja, si es sucia, borracha, mala compañía, lascivia, vanidosa, glotona, inconstante, pendenciera, pues se usaban estos remedios que podía hacerse dentro del matrimonio. Fíjense nada más. Y como ya dijimos anteriormente, sí había amor, y del bueno, de esos amores puros que están o que fueron muy escasos en la Edad Media, y me atrevo a decir que todavía en esta actualidad. Pero este ejemplo lo sacamos de una historia de Pedro Abelardo, un filósofo y teólogo que es considerado uno de los padres de la lógica. Este hombre, o este joven, se enamoró de una mujer también excepcional llamada Eloísa. Dicho sea de paso, ella poseía una cultura e inteligencia excepcional, y por eso a este hombre se le fue contratado como profesor para la señorita. Y pues entre libros y poesías llevaron a las caricias, y siguiendo la costumbre de cómo poderse casar con ella, pues este profesor la rapta y pues se negocian los términos de la boda. Eloísa acepta casarse a regañadientes porque ella quería más el título de amante que el de esposa, algo sorprendente en ese momento y en ese tiempo histórico, y lo digo con mucho respeto ahora también. Pero pues así son las cosas. Ella quería que su matrimonio fuera privado y que el resto pues fuera público. Pero su tutor quería todo lo contrario. Y pues desafortunadamente, unos hombres entraron en una noche a la casa del profesor Abelardo, lo tomaron a la fuerza, lo abrieron de las piernas y lo castraron de una manera brutal. Y este hombre, al quedar en esta condición, se retiró a un monasterio, y cualquiera de nosotros quizá podría pensar que ella pues lo dejaría, y no fue así. Su amada hizo lo mismo. El resto de sus vidas siguieron intercambiando cartas afectuosas por el lado de él para no manchar su honor, pero por el lado de ella sus cartas fueron muy apasionadas, y me gustaría leer algunas líneas de lo que ella le escribía a su esposo. Los placeres amorosos que hemos disfrutado juntos tienen para mí tanta dulzura que no logro detestarlos ni expulsarlos de mi recuerdo. Continúa escribiendo. Incluso durante las solemnidades de la misa asaltan a mi pobre alma y la invaden mucho más que el oficio. Lejos de lamentar los errores que he cometido, suspiro por los que ya no puedo cometer a tu lado. Si el video te gustó,
nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y te suscribieras a nuestro canal. Y si te gustó mucho más, lo compartieras con tus amigos y con tus amigas. Activa la campanita para que te enteres de nuevos trabajos. Esto fue Historia para Todos.